encuentro. Punto de encuentro. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Ustedes, amigos, nos siguen por amplitud modulada 1420 y frecuencia modulada 106.9 estéreo universal y por nuestra página de Facebook. Hoy tenemos un invitado, se trata del doctor Jaime Claudio Villarroel Salinas, quien es médico técnico patólogo del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al Grupo Centro. Muy buenos días, muy agradecido por la entrevista. Bien, doctor, entendemos que ustedes tienen una actividad el día de mañana a horas 19 y la van a transmitir por las redes sociales y se trata de temas muy importantes relacionados a la oxinoterapia. Por favor, explíquenos. Sí, básicamente esta pandemia con este virus, lo que afecta y nos asusta más a los médicos es tratar el problema de la oxigenación, es decir, que afecta al pulmón, como todos hemos debido escuchar mucho, a pesar de que este virus no solo afecta al pulmón, porque se ha visto que afecta a otros órganos, donde nos complica el paciente es al pulmón. Entonces, es muy importante saber cuándo se tiene que ir al médico, ya que, como hemos visto estas semanas, ha estado colapsado nuestro sistema de salud y entonces hemos tratado de ayudar a través de la telemedicina para que los pacientes que sean posibles tratados en su casa, así sean. Pero cuando se nos complica es por el tema de que no está oxigenando bien, ¿no? Entonces, y cuando no está oxigenando bien, el problema de este virus es que generalmente cuando uno le falta el oxígeno, se asusta y rápidamente quiere buscar ayuda. Pero curiosamente este virus puede estar oxigenando poco, con un oxígeno de pulso puede estar en 80, lo ideal es 90, 95, y baja más de 80 y el paciente está no normal, ¿no? Pero no se siente tan mal. Entonces, nos llegan los pacientes cuando ya tienen saturaciones muy bajas y lo que se va a hablar de esta charla es tanto dirigido a los médicos como a las personas comunes para que entiendan esto, porque todos nos tenemos que ayudar ahorita todos debemos ser un equipo, y sobre la importancia y los estudios, porque hemos estado aprendiendo sobre la marcha en esto realmente, nos ha agarrado en curva a toda la humanidad, como han visto todos, y estamos intentando aprender sobre la marcha, sobre cómo cuando al paciente le falta ese oxígeno, cómo es la mejor manera de oxigenarlo sin lesionarlo y de que no nos llegue a una terapia intensiva, es decir, evitar de llegar a la terapia intensiva, o sea, intubar al paciente, ya que tenemos altos índices de la letalidad. Cuando el paciente entra a terapia intensiva, especialmente en Cochabamba, hemos tenido altos índices de letalidad. Entonces, básicamente es en ese sentido, tanto para las personas comunes y corrientes, de cómo es esto de la oxigenoterapia, y también para los médicos. Doctor, bueno, muchas veces nos asustamos, ¿no? Y me ha ocurrido, y le digo algo muy personal, en la noche descansando, una especie de falta de oxígeno. Entonces uno ya se asusta, uno piensa, caramba, yo ya tengo el COVID-19, ¿verdad? Porque han dicho que es uno de los primeros síntomas, quizás la falta de oxígeno. Y bueno, después ya uno se sienta, empieza a respirar y se le pasa. ¿Este es un primer síntoma o es que a veces ocurre en forma normal? Esto puede ocurrir normalmente y por otras patologías, incluso hay alguna que se llama apnea del sueño, cuando está durmiendo uno a veces se despierta y respira. Entonces, ahora como está de moda, o sea, como se ha escuchado mucho, obviamente que todos estamos muy susceptibles a esto, pero más bien yo les digo que los síntomas respiratorios a veces están no se sienten en el COVID. Eso es el problema, porque si uno estaría con dificultad, entonces ya vuela al hospital. Entonces,
a veces llegan y el paciente está hablando, está comunicándose con nosotros, le ponemos algo que se llama oxímetro de pulso, es un aparatito que es bueno que la gente lo tenga ahora en su casa. Debe de tener un termómetro y debe tener un oxímetro de pulso. Muchas veces dicen, no, pero eso es una cosa de médicos, algo muy especial y demás. Gracias a Dios, estos aparatitos han llegado a abaratarse los costos ahora. Está entre unos 160, 200 bolivianos y es un oxímetro. Entonces, eso se pone en el dedo, no tiene mucha ciencia. Ya viene con la pila, se pone en el dedo, en el dedo y ahí empieza a marcar tanto la frecuencia cardíaca como la oxigenación, ¿no? Ahora, no hay que asustarse dependiendo de dónde estamos, porque como nosotros estamos en Cochabamba, entonces no estamos a la altura del mar, ¿no? Entonces, no oxigenamos pues 100%, ni 95%, entre 90 y 92 no hay problema. Si estaríamos en el Alto de La Paz y estamos oxigenando 90%, entonces, que yo les diga, digamos, baje tanto, es un tema ya más de la altura. Pero, si el paciente tiene síntomas y está con una oxigenación menos de 90 y va bajando, entonces sí serían signos de alarma, ¿no? Entonces, yo considero que en estos tiempos es importante que si se puede invertir un poco, tengamos siempre un termómetro y tengamos un oxímetro de pulso. Ah, perfecto. Buena la recomendación, doctor. Y esto para evitar contratiempos, ¿verdad? Y que la gente pueda un poco controlarse a sí misma para no causar también problemas a los familiares, ¿no? Porque cuando uno siente esa falta de oxígeno, ya piensa que uno está enfermo, que tiene el COVID, alerta a los familiares para poder acudir a un centro médico y quizás no tenga nada. Sí, y no hay que olvidar que ahorita que estamos con tanta saturación, es un factor de riesgo ir al hospital. Entonces, solo los pacientes necesarios deben de, absolutamente con la indicación necesaria. Gracias a Dios, en personas jóvenes, este virus, o sea, a veces hasta pasa desapercibido, ¿no? Los grupos de riesgo son los que nos preocupan mucho, ¿no? Bien. Ahora, hay el problema de moderado y severo. ¿Podría explicarnos al respecto, por favor? En realidad se usan varios parámetros, ¿no? Pero cuando el paciente ya no es capaz de respirar, o sea, de oxigenar por sí solo, sería lo más básico que podría decirle, es que hay que intubarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que una máquina va a respirar por usted. Entonces, eso es severo, eso es severo. Moderado es que va a necesitar, no podemos hacerle el tratamiento muchas veces en su casa porque sí necesita oxígeno que le vamos a poner, pero no está conectado a una máquina. Es decir, le estamos dando oxígeno por cánula, generalmente nasal, o sea, un tubito que va a la nariz, porque le está faltando oxígeno. Pero el paciente está consciente, está hablando y demás, pero no está oxigenando. Entonces, esa sería, digamos, lo más básico de entre grave y moderado. Ahora, doctor, nos han dado algunos testimonios, gente que ha salido ya del problema del COVID-19, que han sido intubados y que no desean que la gente ingrese en este problema porque es tan doloroso, dicen. ¿Podría usted no sé si mostrarnos o graficarnos precisamente ese dolor que se siente, y esto para evitar que la gente también esté relajada, asistiendo a lugares donde no les corresponde, saliendo de casa cuando no corresponde, y es para alertar más que todo de que eviten contagiarse con el COVID-19. Claro que sí, a nadie, yo creo, que vea cómo es intubar, solo de ver intubar, es una máquina y aparatos que estamos poniendo en la vía aérea, para entrar a la vía aérea, y el paciente no puede respirar por sí mismo, es la máquina. Entonces, generalmente incluso los tenemos que sedar porque alguien va a tener ese reflejo, o sea, de querer respirar. Entonces, es
esto es muy, muy molesto para el paciente, peligroso incluso para el paciente. Y los pacientes que están intubados, no es que los vamos a intubar un día y al día siguiente se van a ir, o sea, esto es largo y progresivo. Entonces, no hay que olvidar también que aunque salgan pacientes de la intubación, el problema es que el oxígeno, aunque nosotros decimos que el oxígeno es vida, que mejor, el oxígeno también es un gas tóxico, eso hay que saber. Por eso es que en nuestro ambiente no tenemos 100% de oxígeno. Generalmente estamos en 20%, 25%. Entonces, cuando el paciente está así intubado, para que no se nos vaya, muchas veces hay que subir la presión de oxígeno y eso produce lesiones, secuelas. O sea que muchos pacientes que salen del COVID, que han sido intubados, por el resto de su vida tienen secuelas, o sea, no es lo mismo que antes, nunca su pulmón va a llegar a ser lo mismo que antes. Bueno, eso significa de que el pulmón está dañado sí o sí y la persona tiene que cuidarse, pero extremadamente. ¿Qué pasa con aquellos que fuman, por ejemplo? No, para nada, o sea, esto ya sería como llover sobre mojado, o sea, no podría ser porque con seguridad que muchas partes del pulmón se han muerto, vamos a decir así, se han fibrosado, se han cicatrizado, y esa parte ya no da la función, o sea, nunca va a tener la función, solo se ha arreglado, se ha reparado, pero esas lesiones nunca van a tener hematosis, o sea, no va a haber intercambio de oxígeno ahí. Entonces, obviamente que la capacidad pulmonar del paciente va a disminuir, ¿no? Entonces, ese paciente es más susceptible a otras enfermedades respiratorias posteriores, incluso al propio COVID, porque las últimas investigaciones, aunque no sabemos mucho, hemos visto que hay reinfección del COVID, por si acaso. Rebrote. Ujú. O sea, uno se enferma, hace los anticuerpos y parece que 3 meses después se degradan estos anticuerpos y ya es como si no hubiera tenido. Entonces, imagínense un paciente debilitado, intubado, que ha lesionado su pulmón. Viene otro de estos y es catastrófico. Nos ha pasado aquí. El Hospital Gastroenterológico al final es parte del complejo hospitalario Viedma. A residentes jóvenes que se creían vencibles, a héroes, yo los llamo, pero también un poco héroes ingenuos, ¿no? Mm. Que han tratado a los pacientes, se han enfermado, han estado síntomas leves a moderados, se han sanado y han vuelto a la batalla y se nos han ido, se han muerto en la segunda. Bueno, es dramático lo que nos dice, doctor, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la gente que aún piensa que el COVID-19 no le va a afectar, que estando en una especie de cuarentena, encerrado en su casa, en su departamento, donde estuviese, se dedica a fumar y dice, caramba, yo estoy aislado de un contagio y puedo seguir fumando? ¿Qué pasa con el tema del cigarrillo, doctor? Mire, si fuera, nada en la vida es 100% seguro. O sea, no creo que exista alguien que esté encerrado y haya tapado sus ventanas. O sea, de hecho, es muy, o sea, el distanciamiento social, la cuarentena, ayudan mucho. La mascarilla ayudan, pero nadie está exento de enfermarse. O sea, reducimos el riesgo, si bien, pero cualquiera puede. Incluso podría ser asintomático alguien y eso es lo que más nos da miedo, porque es Mm. asintomático. Y no tengo nada, entra a la casa, hasta el que ha ido a comprar, porque necesitamos algún rato salir a comprar, ¿no? En la calle. Entonces, el fumar, yo creo que en estos últimos años se ha demostrado que no tiene ningún beneficio, tiene más, yo no le vería ningún pro de nada, ya sin hablar de COVID, ¿no? En relación al Ujú. cáncer y demás. Ahora que yo sé que la gente, es una adicción en realidad, ¿no? Entonces, pero estas adicciones hay que ir progresivamente, especialmente el cigarrillo, quitándola, porque esto puede incluso empeorar un cuadro que tal vez tendría que ser leve y sobre un tejido ya lesionado, porque el cigarrillo lesiona el pulmón, puede, vez de que te dé leve, te podría dar severo, incluso siendo joven.
Bien. Doctor, ya para finalizar, por favor, quisiéramos eleve la invitación, haga conocer a la población cómo se pueden conectar, quiénes pueden participar, por favor. Todo el que guste puede participar. Va a ser un live, o sea, un vivo en el Facebook. La página del Facebook que estamos usando en esta panela para ayudar a los pacientes, para la información y demás, es como mi nombre es DR, de doctor, DR nada más, punto, Claudio Villarruel. Así me pueden encontrar en el Facebook y ahí va a estar, tenemos a una licenciada y una doctora que tienen mucha experiencia en esto de la oxigenoterapia, porque una mano derecha del médico es la licenciada, es una mano derecha, y sin ellas no somos nada los médicos, ¿no? Entonces, esto va a haber en la charla, va a ser corta, pero va a haber contenido para la gente que no es médico y también para la gente que es médico, porque parece que el respirar en prono, es decir, la respiración, que cuando viene el paciente y nosotros lo ponemos hacia arriba, digamos, con la mirada hacia arriba, no es tan bueno que como ponerlo de barriga, digamos, ¿no? Entonces, a eso vamos a ir, cómo se mejora la oxigenoterapia para no llegar a una intubación y a una terapia intensiva. Entonces, va a estar muy interesante. ¿Va a ser una charla, una exposición o también van a recibir algunas consultas? Vamos a recibir consultas. En realidad, lo que estamos intentando más que es como un diálogo, pero lo que nos interesa más que todo es resolver las dudas. A eso nos vamos a dedicar. Por eso les vamos a dar un espacio un poco corto, de unos 10 a 15 minutos para que ellos hablen, y después nos interesa resolver las dudas de toda la población en general y de los médicos. Perfecto. Doctor, queremos agradecerle por esta participación y el trabajo que ustedes están desarrollando y felicitarles además por ello y por la orientación hacia la población. Muy amable, doctor, gracias. Te agradezco a usted. Buenos días, muy amable. La participación del doctor Jaime Claudio Villarruel Salinas, él es médico, técnico patólogo del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés. Gracias a quienes nos han seguido en esta entrevista, a los amigos que han estado por Facebook, un abrazo grande y gracias también por sus saludos y felicitaciones. Estamos para eso, para orientar. Muy amables. Enseguida volvemos con más información. La amenidad, la información de acontecimientos importantes, entrevistas puntuales e imparciales. Punto de encuentro. Punto de encuentro.